Hola, mi nombre es Leslie Abigail Parra López. Soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Contaduría en la FES Cuautitlán y el día de hoy les voy a presentar el tema de riesgos de auditoría. El riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en un desastre. La NIA 200 lo define como el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contengan incorrecciones materiales. Estas, de acuerdo con la NIA 200, son el riesgo de que los estados financieros contengan errores significativos antes de la ejecución de la auditoría. La importancia de una correcta evaluación de riesgos de auditoría radica en que permite identificar y comprender los riesgos que podrían afectar la integridad de la información financiera. Algunos aspectos clave sobre la importancia de la evaluación de riesgos de auditoría son: enfoque de auditoría. Ayuda a determinar el enfoque de auditoría adecuado para cada entidad. Permite identificar las áreas de mayor riesgo y concentrar los recursos y procedimientos de auditoría en esas áreas críticas. Identificación de riesgos. Permite identificar los posibles riesgos que pueden afectar la veracidad y confiabilidad de la información financiera de una entidad. Estos riesgos pueden incluir fraudes, errores contables, deficiencias en los controles internos, cambios en la normativa o en el entorno empresarial, entre otros. Planificación eficiente. Al evaluar los riesgos, los auditores pueden planificar adecuadamente sus trabajos y asignar los recursos necesarios. Esto ayuda a optimizar el tiempo y los esfuerzos de auditoría, asegurando que se enfoquen en las áreas más críticas y de mayor riesgo. Mejora de los controles internos. La evaluación de riesgos de auditoría ayuda a identificar las deficiencias en los controles internos de una entidad. Esto permite a la administración tomar acciones correctivas para fortalecer los controles y mitigar los riesgos identificados. Para poder evitar dichos riesgos, se lleva a cabo algo conocido como gestión de riesgo, el cual es el proceso de identificación y evaluación de riesgos y la creación del plan para disminuir o controlar esos riesgos, junto con el efecto que podrían tener en la empresa. Ahora bien, es importante mencionar que existen 3 tipos de riesgos, los cuales podemos encontrar en un trabajo de auditoría. El primero es el riesgo inherente, el segundo llamado riesgo de control y finalmente podemos encontrarnos con riesgos de detección, los cuales definiremos a continuación. Los riesgos inherentes son aquellos propios de la naturaleza de la entidad y que son independientes de su sistema de control interno. En otras palabras, son los riesgos que se encuentran presentes en la entidad antes de considerar las actividades de control establecidas por la gerencia para mitigarlos. Para evaluar cuáles son los riesgos inherentes de la auditoría, es necesario que el auditor obtenga un conocimiento de la entidad que le permita analizar, de acuerdo con el sector al que ésta pertenece y las operaciones que realiza, cuáles son las áreas que podrían tener mayor riesgo de incorrecciones. Para poder identificar los riesgos inherentes, es importante reconocerlos en la etapa de planeación, recorriendo paso a paso su desarrollo y haciendo preguntas acerca de todo lo que pueda pasar o suceder. Para ello, existen varios métodos, como por ejemplo, tener la información actualizada que más se pueda acercar a la de la empresa y su control interno, como la cultura empresarial, sus valores y objetivos, operaciones y plantilla.
con el fin de hallar las principales fuentes de riesgo inherente. Diseñar desde la misma dirección de la empresa sistemas de evaluación e identificación del origen de los riesgos inherentes, con información acerca de las características de la actividad de la organización. Relacionar los riesgos que se hayan identificado con las áreas y los procesos de la empresa, para conseguir un panorama que identifique el origen del riesgo inherente y las maneras de evitarlo. Una vez identificados los métodos, se debe proceder con la valoración del nivel de impacto que pueda desviar el objetivo de la actividad. Estos con el fin de tener clara la manera en la que se deberá actuar ante cada uno de los riesgos inherentes que se hayan encontrado. El nivel de un riesgo inherente se define mediante la cuantificación del grado de incertidumbre asociado al mismo. Primero se debe cuantificar la probabilidad del riesgo y luego de ocurrido se evalúa su nivel de impacto. Clasificación. Generalmente los riesgos inherentes se clasifican por factores externos, políticas y normas, estrategias, metas y métodos de trabajo, área financiera, control interno, características de la empresa, compañía u organización y finalmente recursos humanos, entre otros. Riesgo de control. Las entidades deben establecer actividades de control que les permitan prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en sus procedimientos. Dichas actividades de control deben apuntar a mitigar los principales riesgos a los que se expone la entidad. El riesgo de control hace referencia a la probabilidad que existe de que esos controles no permitan detectar y corregir los errores a tiempo. Dicho de otra manera, el riesgo de control es la probabilidad de que los controles de la entidad fallen. La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. La evaluación preliminar del riesgo de control para una aseveración del estado financiero debería ser alta, a menos que el auditor pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea probable que prevengan o detecten y corrijan una representación errónea de importancia relativa. Planee desempeñar pruebas de control para soportar la evaluación y finalmente realice una revisión de la documentación de la comprensión y la evaluación del riesgo de control. Pruebas de control. El auditor debe obtener evidencia de auditoría por medio de pruebas de control para soportar cualquier evaluación del riesgo de control que sea menos que alto. Mientras más baja sea la evaluación del riesgo de control, más soporte debería obtener el auditor de que los sistemas de contabilidad y de control interno están adecuadamente diseñados y operando en forma efectiva. Basado en los resultados de las pruebas de control, el auditor debe evaluar si los controles internos están diseñados y operando según se contempló en la evaluación preliminar del riesgo de control. Evidencia. El auditor debe utilizar procedimientos para obtener un conocimiento del control interno, lo cual incluye reunir evidencia sobre el diseño de controles internos y si se han puesto en operación. Por lo general, son 3 métodos los que utilizan los auditores para obtener y documentar su conocimiento del diseño de control interno: narrativas, diagramas de flujo y cuestionarios de control interno. Comunicaciones. Como parte del conocimiento del control interno y la evaluación del riesgo de control, se requiere que el auditor comunique las deficiencias importantes y debilidades materiales por escrito al comité de auditoría.
Con frecuencia, esta información y otras recomendaciones relacionadas con los controles también se comunican a la administración de la organización. Como evaluación final, el auditor utiliza toda la información analizada para hacer una evaluación subjetiva del riesgo de control para cada objetivo. Existen diferentes formas de expresar esta evaluación. Algunos auditores utilizan una expresión subjetiva, como alta, moderada o baja. Otros utilizan probabilidades numéricas, como 1.0, 0.6 o 0.2. Antes de la conclusión de la auditoría y basado en los resultados de los procedimientos sustantivos y de otra evidencia de auditoría obtenida, el auditor debe revisar si la evaluación del riesgo de control fue adecuada y presentar su concepto definitivo sobre el sistema de control interno. Riesgo de detección. El riesgo de detección está relacionado con la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no detecten los errores. Siempre hay posibilidades de que el auditor no detecte el 100% de los errores y por eso siempre existirá riesgo de detección, aunque sea mínimo. Por lo anterior, el auditor debe establecer cuál es el riesgo mínimo de detección que aceptará, el cual debe ser aquel que le permita asegurar que los estados financieros no contienen errores importantes. Si bien el riesgo de detección no se puede eliminar por completo, el auditor puede manipularlo modificando varios factores, algunos de los cuales son: composición del equipo del encargo. Este se refiere a la competencia o habilidad de los auditores, al tamaño del equipo de compromiso y a la objetividad e independencia. Tipos de procedimientos de auditoría, por ejemplo, grado de procedimientos sustantivos en comparación con las pruebas de controles, procedimientos de recopilación de evidencia como si la evidencia se genera internamente o externamente. Y finalmente, rigurosidad de los procedimientos de auditoría, tamaños de muestra, duración del compromiso de auditoría, control de calidad, sistemas de control de calidad de la firma auditora y revisiones por personal calificado fuera del equipo de trabajo. La NIA 315, Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material, tiene el objetivo de, como su nombre lo indica, identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Una vez dicho lo anterior, el auditor tiene la tarea de realizar las siguientes actividades: identificar riesgos, evaluar su susceptibilidad a distorsiones en la información financiera, incluyendo errores o fraudes, evaluar las medidas o controles que la empresa puesta a funcionar para minimizar los riesgos y diseñar procedimientos de auditoría que pongan a prueba esas medidas, para aprovecharlas y que los demás procedimientos a aplicar con posterioridad se realicen a la luz de combinaciones de riesgos bajos, en los que se apoye la confianza profesional. Conclusiones. Toda organización o empresa debe ser sometida a una auditoría, con la finalidad de asegurar que la información financiera presentada en sus estados financieros sea o represente la realidad de su situación financiera. Sin embargo, existe una alta posibilidad de riesgos al momento de efectuar el trabajo de auditoría, que pueden entorpecer el trabajo y afectar la situación y éxito de la empresa.
Por ello, el trabajo o responsabilidad que tenemos al ejercer como auditores es aplicar correctamente los procedimientos y controles internos que nos permitan detectar y evitar todo tipo de riesgos que repercutan en la organización. Eso es todo por mi parte. Espero que el tema sea de interés y relevancia para ustedes. Muchas gracias.